En nuestra vida diaria, las emociones a menudo parecen gobernarnos, llevándonos a reacciones impulsivas que pueden generar sufrimiento y descontrol. El estrés, la ira, la ansiedad y la tristeza son experiencias comunes que, si no se manejan adecuadamente, pueden afectar nuestra paz interior y nuestras relaciones. Sin embargo, el budismo ofrece un camino hacia el equilibrio emocional, brindándonos herramientas prácticas para comprender y transformar nuestras respuestas mentales y emocionales. Las enseñanzas budistas nos invitan a observar nuestras emociones con una mirada profunda, desapegada y compasiva. A través de prácticas como la meditación, la atención plena y el cultivo de la sabiduría, podemos aprender a no identificarnos con nuestros estados emocionales, sino a verlos como fenómenos transitorios que pueden ser comprendidos, aceptados y transformados. Al aplicar estas enseñanzas, podemos lograr un mayor dominio de nuestra mente y encontrar una serenidad que nos permita navegar por la vida con mayor paz y claridad. Este conjunto de lecciones está diseñado para guiarnos en ese viaje de transformación. A través de la práctica constante de principios budistas, podemos no solo reducir la reactividad emocional, sino también cultivar una mente más equilibrada, compasiva y sabia, capaz de responder a las situaciones de la vida. Lección número 1. La mente como el agua. Imagina que tu mente es como un recipiente lleno de agua. Si el agua está turbia o agitada, es imposible ver lo que hay en el fondo. Del mismo modo, cuando nuestra mente está sobrecargada de pensamientos, emociones intensas o preocupaciones constantes, nuestra visión de la realidad se ve distorsionada. En esos momentos, nuestras percepciones no reflejan con claridad lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y nuestras decisiones tienden a ser impulsivas o reactivas. En lugar de ver las situaciones tal como son, la mente se llena de juicios, suposiciones o temores infundados. Este estado de agitación mental puede surgir por diversas razones: el estrés, las demandas diarias, las expectativas no cumplidas o incluso los recuerdos del pasado. Como resultado, nuestra capacidad para ver con claridad se ve limitada, y las emociones nos arrastran en direcciones que no siempre son constructivas. En esos momentos, la mente se convierte en un mar turbulento, donde los pensamientos y sentimientos chocan sin cesar, dificultando la calma y la objetividad. Sin embargo, existe una forma de limpiar el agua de nuestra mente: la práctica de la calma mental, particularmente a través de la meditación. Meditar no significa simplemente sentarse en silencio, sino cultivar una actitud de observación tranquila y desapegada hacia nuestros pensamientos y emociones. Al entrenar la mente para observar sin identificarse con los pensamientos, se empieza a calmar esa agitación interna. Es como si estuviéramos vertiendo lentamente agua limpia en el recipiente, lo que va disipando la turbidez, permitiendo que el agua se asiente y se vuelva transparente. A medida que la mente se calma, podemos ver las situaciones con mayor claridad. Los pensamientos que antes se entrelazaban en un torbellino dejan espacio para la reflexión consciente, y las emociones que antes nos dominaban se suavizan. La mente se convierte en un espejo más fiel de la realidad, reflejando las situaciones tal como son, sin los filtros distorsionados del miedo, el juicio o la aversión. Este estado de claridad nos permite tomar decisiones más equilibradas, responder con sabiduría en lugar de reactividad, y vivir con una mayor sensación de paz interior. Al igual que un lago tranquilo refleja el paisaje con precisión, una mente serena refleja la realidad tal como es. Esta claridad mental no solo nos ayuda a entender mejor nuestras propias emociones y pensamientos, sino que también nos permite relacionarnos de manera más compasiva y consciente con los demás. La práctica constante de calmar la mente nos da el espacio necesario para encontrar respuestas más sabias, ser más conscientes de nuestras acciones y experimentar una mayor serenidad frente a los desafíos de la vida. Segunda lección: la sabiduría de los límites. En la vida, a menudo nos vemos atrapados en un ciclo de emociones perturbadoras que surgen de situaciones externas, pero muchas veces son nuestras propias decisiones, actitudes y falta de límites lo que alimenta este sufrimiento interno. La práctica de vivir con principios sólidos y establecer límites saludables
Es una de las maneras más efectivas de proteger nuestra paz mental y reducir la intensidad de nuestras emociones reactivas. Cuando actuamos desde la honestidad, somos claros con nosotros mismos y con los demás sobre lo que realmente sentimos y necesitamos. La honestidad nos permite liberarnos de la carga de la falsedad y las máscaras que a menudo usamos para complacer a los demás, lo cual puede generar una presión interna constante que nos lleva a emociones como la culpa o la frustración. Ser sinceros acerca de lo que somos y lo que queremos nos da la libertad de ser auténticos, lo que a su vez reduce la ansiedad y la inseguridad emocional. La generosidad, por otro lado, no solo se refiere a lo material, sino también a un acto de compartir nuestra energía emocional, nuestro tiempo y nuestro espacio de manera consciente. Al ser generosos con los demás, y especialmente con nosotros mismos, cultivamos un sentido de conexión y gratitud que calma la mente y suaviza las emociones. En lugar de vivir desde una mentalidad de escasez o competencia, donde el miedo y la avaricia pueden despertar emociones negativas, la generosidad nos enseña a soltar el miedo y abrirnos a la abundancia de lo que ya tenemos. La no violencia, o ahimsa, es otro principio esencial que ayuda a establecer límites saludables. Esto implica no solo evitar causar daño a los demás, sino también practicar la no violencia hacia uno mismo. Muchas veces, nuestra mente se ve perturbada por pensamientos autocríticos, juicios severos o expectativas poco realistas que nos llevamos a la autoagresión emocional. Al ser amables y compasivos con nosotros mismos y al evitar la violencia verbal o mental, promovemos un entorno interno de paz y calma. Lección número 3. Ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, y es común que tratemos de evitarlo a toda costa. Las emociones intensas o dolorosas, como la tristeza, la rabia o el miedo, a menudo las percibimos como algo que debemos eliminar o reprimir para no sentirnos abrumados. Sin embargo, esta perspectiva solo alimenta el ciclo de sufrimiento, ya que cuanto más intentamos evitar nuestras emociones, más poderosas y persistentes se vuelven. Una forma más transformadora de abordar el sufrimiento es ver estas emociones difíciles como oportunidades de crecimiento personal. Cada emoción, incluso las más intensas, tiene un mensaje oculto, una enseñanza que puede ayudarnos a entender mejor nuestra mente, nuestras reacciones y nuestras necesidades más profundas. En lugar de reprimir la ira, la tristeza o el miedo, podemos usar esas emociones como un espejo que refleja lo que aún necesita ser sanado o comprendido dentro de nosotros mismos. El sufrimiento emocional no es algo que simplemente debamos pasar por alto o tratar de curar rápidamente. En lugar de verlo como un obstáculo a evitar, podemos interpretarlo como un catalizador para el autoconocimiento. Cuando sentimos emociones dolorosas, es el momento perfecto para detenernos y reflexionar. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué está tratando de enseñarme? ¿Hay algo que estoy ignorando o evitando que necesita ser escuchado o comprendido? Por ejemplo, la ira puede surgir cuando sentimos que nuestros límites han sido violados o que no estamos siendo respetados. En lugar de reaccionar impulsivamente con más ira o venganza, podemos preguntarnos, ¿por qué esta situación me molesta tanto? ¿Qué parte de mí necesita defenderse o sanar? A través de esta reflexión, podemos encontrar formas más saludables y sabias de manejar nuestras emociones y aprender a protegernos sin caer en patrones destructivos. Del mismo modo, la tristeza puede ser una señal de que algo importante se ha perdido o que estamos pasando por una transición difícil. En lugar de resistirnos a sentirla, podemos explorar qué aspecto de nuestra vida está cambiando, qué estamos dejando ir y qué estamos aprendiendo de esa pérdida. La tristeza, cuando se acepta y se procesa, puede ser una puerta hacia la compasión y la empatía, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El sufrimiento, entonces, se convierte en una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al tomar un enfoque reflexivo ante las emociones difíciles, podemos aprender a no identificarnos con ellas, sino a verlas como partes transitorias de nuestra experiencia humana. Este enfoque transforma el sufrimiento en sabiduría y nos ayuda a sanar de manera más profunda.
Cuarta lección: la mente como un jardín. Imagina que tu mente es como un jardín, un espacio que está constantemente en proceso de crecimiento y transformación. Al igual que en un jardín real, si no le prestas atención y no la cuidas, rápidamente pueden surgir malas hierbas, pensamientos negativos, preocupaciones, miedos o emociones destructivas que crecen sin control y rápidamente invaden todo el espacio. Estos pensamientos no deseados pueden ahogar las ideas y sentimientos positivos, creando un ambiente de caos y desorden mental. Si no intervienes, estos pensamientos negativos pueden convertirse en patrones habituales que, con el tiempo, dominan tu forma de ver el mundo y afectan tu bienestar. Las emociones de ira, tristeza, ansiedad o desesperanza pueden convertirse en hierbas invasoras que se apoderan de tu mente, dejando menos espacio para la paz, la calma y la claridad. Cuanto más alimentas estos pensamientos, más fuertes se vuelven y más difícil se vuelve erradicarlos. Sin embargo, al igual que en un jardín, la clave para un espacio saludable y floreciente es la atención constante. Si cuidas tu jardín mental con la misma dedicación con la que un jardinero cuida sus plantas, puedes evitar que las malas hierbas se apoderen del terreno. Esto significa cultivar pensamientos positivos, saludables y pacíficos. Es importante plantar semillas de gratitud, amor, amabilidad, paciencia y sabiduría, y regarlas regularmente con prácticas que te ayuden a mantener una mentalidad serena y equilibrada. Cuando te enfrentas a pensamientos negativos, no debes luchar contra ellos, sino reconocerlos como lo que son: pensamientos transitorios que pueden ser desactivados si se les da el espacio adecuado. De la misma manera en que se arrancan las malas hierbas antes de que crezcan demasiado, los pensamientos destructivos pueden ser reemplazados por otros más constructivos y tranquilos. Si en lugar de aferrarte a la ansiedad o la ira, decides sembrar pensamientos de calma, gratitud y aceptación, verás cómo poco a poco tu jardín mental comienza a llenarse de belleza y claridad. Este proceso también requiere paciencia y persistencia, ya que el cambio no es inmediato. El jardín no florece de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para que las semillas de pensamiento positivo crezcan, se desarrollen y se fortalezcan. Pero al cultivar de manera constante pensamientos tranquilos, compasivos y conscientes, tu mente empieza a transformarse. La serenidad y la claridad comienzan a florecer, mientras que los pensamientos negativos se debilitan y desaparecen, tal como las malas hierbas que se arrancan a tiempo. El jardín de tu mente refleja tu estado interior. Si siembras pensamientos de paz, amor y gratitud, tu mente se llenará de calma y claridad. Si permites que los pensamientos destructivos dominen, tu mente se volverá más turbia, confusa y caótica. La clave es entender que, al igual que un jardín, tu mente necesita cuidados constantes, atención plena, cuidado consciente y trabajo continuo. Lección número 5. La aceptación radical. La aceptación radical es una de las claves más poderosas para manejar nuestras emociones de manera efectiva. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos resistiendo las emociones desagradables, como la tristeza, el miedo, la frustración o la ira. Tendemos a luchar contra ellas, a intentar suprimirlas o a desecharlas de inmediato, pensando que si no las sentimos, desaparecerán. Sin embargo, esa resistencia solo alimenta la intensidad de esas emociones, creando un ciclo de sufrimiento adicional. En lugar de liberarnos de ellas, las emociones negativas se fortalecen en la lucha constante por evitar que se manifiesten. La aceptación radical nos invita a dejar ir la resistencia y a aceptar lo que es. Esta aceptación no significa resignación o indiferencia, sino una apertura plena a lo que está ocurriendo en nuestro interior sin tratar de cambiarlo, controlarlo o juzgarlo. Se trata de permitir que todo lo que surge en nuestra mente, ya sean pensamientos, emociones o sensaciones, se exprese sin interferencia, como parte natural de nuestra experiencia humana. Cuando nos enfrentamos a una emoción difícil, como la tristeza o la ansiedad, en lugar de tratar de evitarla, podemos simplemente observarla sin identificación ni juicio. Es como si viéramos una nube en el cielo, sabiendo que, aunque la nube es densa y oscura, no tiene por qué permanecer allí para siempre.
De la misma manera, aunque una emoción desagradable nos ocupe, sabemos que también pasará. Cuando nos permitimos sentir plenamente lo que estamos experimentando sin tratar de cambiarlo, la emoción comienza a disiparse por sí sola, como una ola que se calma después de haber tocado la orilla. Sexta lección: el corazón de la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar, pero a menudo se malinterpreta como simplemente esperar a que las cosas cambien o mejoren por sí solas. Sin embargo, la verdadera paciencia no es una cuestión de pasividad o inacción, sino de estar plenamente presentes en el momento, sin apresurarnos ni forzar las cosas a que sucedan más rápido de lo que deben. La paciencia es una forma profunda de sabiduría que nos permite enfrentar las dificultades de la vida con calma y perspectiva, sin que éstas nos dominen emocionalmente. En la vida cotidiana, nos enfrentamos constantemente a situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, desde la frustración de los problemas cotidianos hasta los desafíos emocionales más profundos, como la pérdida, la tristeza o el conflicto. Es fácil caer en la tentación de reaccionar impulsivamente, de dejar que nuestras emociones nos arrastren o de apresurarnos a encontrar una solución para evitar el dolor. Sin embargo, la verdadera paciencia nos enseña a aceptar lo que está sucediendo, sin apresurarnos a cambiarlo o rechazarlo. Es la capacidad de estar con las emociones tal como son, sin sentir la necesidad urgente de liberarnos de ellas. La paciencia no significa resignación, ni quedarse de brazos cruzados esperando que el sufrimiento se disipe por sí solo. Se trata de permitir que las cosas se desarrollen a su propio ritmo, sin forzar el proceso. Cuando enfrentamos emociones intensas, como la ira, la ansiedad o la tristeza, nuestra primera reacción suele ser querer evitarlas o eliminarlas rápidamente. Pero si aprendemos a ser pacientes con nosotros mismos, nos damos el espacio necesario para sentir esas emociones sin que nos dominen. Con el tiempo, estas emociones se disipan naturalmente, como las nubes que se alejan del cielo. La paciencia también es una herramienta esencial cuando interactuamos con los demás. Las personas no siempre actúan de la manera que esperamos, ni los problemas se resuelven de inmediato. Practicar la paciencia con los demás significa no apresurarnos a juzgar ni a reaccionar impulsivamente ante sus acciones o palabras. Significa escuchar de manera abierta, brindar espacio a los demás para ser quienes son, sin tratar de cambiarlos o apresurar sus procesos. Del mismo modo, la paciencia con uno mismo es igualmente crucial. Cuando cometemos errores, cuando no estamos donde quisiéramos estar en nuestra vida o cuando nos enfrentamos a dificultades internas, es fácil caer en la autocrítica. Pero practicar la paciencia con nosotros mismos es recordarnos que todo es un proceso, que el crecimiento y la sanación toman tiempo, y que ser amables con uno mismo durante esos momentos es esencial. Séptima lección: la práctica de la ecuanimidad frente al juicio. El juicio rápido y las comparaciones son dos de las principales fuentes de emociones negativas que afectan nuestra paz mental. A menudo, nos encontramos juzgando a los demás y a nosotros mismos en función de criterios superficiales, ya sea comparando lo que tenemos con lo que otros poseen, lo que somos con lo que creemos que deberíamos ser, o cómo nos comportamos frente a las expectativas sociales. Estas comparaciones, y los juicios que surgen de ellas, alimentan emociones como el celos, el enojo, la frustración y en muchos casos la insatisfacción constante. Las emociones intensas que nacen del juicio distorsionan nuestra visión de las cosas y nos mantienen atrapados en un ciclo de reactividad emocional. La ecuanimidad es la cualidad que nos permite ir más allá de estas reacciones inmediatas y condicionadas. Se trata de un estado mental de calma, imparcialidad y aceptación, en el cual podemos observar nuestras propias emociones, pensamientos y las situaciones externas sin apresurarnos a etiquetarlas como buenas o malas, correctas o incorrectas. Practicar la ecuanimidad significa detenernos antes de reaccionar y simplemente observar lo que está sucediendo sin añadirle juicios o etiquetas emocionales que alteren nuestra paz. En lugar de compararnos con los demás, la ecuanimidad nos permite ver a los otros con aceptación. Al liberar la tendencia a juzgar,
Dejamos de ver a las personas como mejores o peores que nosotros, y en lugar de sentir celos o competencia, podemos reconocer sus cualidades sin que nos afecten emocionalmente. De igual forma, la ecuanimidad nos ayuda a dejar de lado los juicios negativos hacia nosotros mismos. En lugar de vernos como suficientemente buenos o insuficientes, aceptamos nuestra humanidad con sus fortalezas y debilidades sin necesidad de condenarnos. La práctica de la ecuanimidad frente al juicio nos invita a cultivar una mentalidad de aceptación ante todo lo que surge. Esto no significa ser indiferentes o desinteresados, sino que se trata de tomar distancia de las reacciones automáticas y desapegarnos de las opiniones externas o de nuestros propios juicios internos. Cuando dejamos de reaccionar de manera impulsiva a las comparaciones, podemos ver las cosas con mayor claridad y respondemos de manera más consciente. Lección número 8. La interconexión de todos los seres. Uno de los principios fundamentales de muchas tradiciones de sabiduría es la idea de que todo está interconectado. Nada en el universo existe de forma aislada. Cada ser, cada evento, cada emoción está profundamente entrelazado con el resto del mundo. Esta visión de la interconexión no solo abarca la naturaleza física de las cosas, sino también nuestras experiencias emocionales y mentales. Cada pensamiento, cada acción, cada interacción que tenemos es el resultado de una compleja red de causas y efectos que se extiende más allá de lo inmediato y lo evidente. Cuando entendemos que nuestras emociones no son solo reacciones aisladas, sino que son el producto de interacciones pasadas, de las experiencias que hemos vivido y las circunstancias externas que nos rodean, empezamos a ver las cosas con mayor perspectiva. Por ejemplo, cuando sentimos enojo o frustración, es fácil pensar que esta emoción surge exclusivamente de una situación puntual. Sin embargo, al reconocer que nuestras reacciones emocionales están influenciadas por nuestra historia personal, nuestras creencias previas y las interacciones con los demás, podemos ver que nuestras emociones no son tan simples como parecen. Son la suma de muchas causas y condiciones que se han acumulado con el tiempo. Al comprender esta interconexión, nuestra visión de la vida se amplía. Nos damos cuenta de que no todo depende de nosotros, ni de lo que los demás hagan. Muchas veces nos dejamos llevar por la idea de que las cosas que nos afectan son de nuestra exclusiva responsabilidad o están fuera de nuestro control. Nos preocupamos demasiado por el de qué dirán, nos frustramos por lo que no podemos cambiar, o nos sumimos en el drama cuando algo no sale como esperábamos. Sin embargo, cuando comprendemos la interrelación de todas las cosas, vemos que muchas de las situaciones que nos generan reacciones emocionales no dependen de un solo factor, sino de una red compleja de influencias y conexiones que no están bajo nuestro control directo. Esta comprensión de la interconexión reduce la tendencia a reaccionar con egoísmo o dramatismo ante los eventos. En lugar de sentir que el mundo gira en torno a lo que nos ocurre, podemos comenzar a relativizar nuestras emociones y experiencias, dándonos cuenta de que todo está en constante cambio y que las dificultades que enfrentamos no son un castigo personal ni una prueba de nuestra falta de valía. Las personas a veces actúan de manera hiriente o distante, pero entender que sus acciones también son el resultado de sus propios condicionamientos y experiencias puede ayudarnos a liberarnos del resentimiento o el deseo de venganza. Novena lección: la no identificación con los pensamientos. En nuestra vida cotidiana tendemos a identificarnos fuertemente con nuestros pensamientos. A menudo creemos que somos lo que pensamos y que nuestras emociones son un reflejo directo de nuestros pensamientos. Sin embargo, esta identificación constante con la mente es una de las principales fuentes de sufrimiento. En muchas tradiciones de sabiduría, incluida la filosofía que inspira el camino de la meditación, se nos enseña que no somos nuestros pensamientos. Somos los observadores de ellos, no sus prisioneros. Los pensamientos, por su naturaleza, son transitorios. Aparecen y desaparecen constantemente como olas en el océano. Sin embargo, si nos aferramos a ellos y los tratamos como algo permanente o definitorio de quiénes somos, nos atrapamos en un ciclo de reactividad emocional que alimenta el sufrimiento. Muchas veces, nuestras emociones más intensas
nacen de pensamientos erróneos o distorsionados. Pensamientos como no soy suficiente, esto es injusto, no puedo soportarlo, o esto me va a destruir, suelen desencadenar emociones de ansiedad, ira, tristeza y frustración, aunque en muchos casos esos pensamientos son solo interpretaciones subjetivas de la realidad, no la realidad misma. La clave para liberarnos de este ciclo es practicar el desapego de los pensamientos, es decir, aprender a observarlos sin identificarnos con ellos. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar esta habilidad. Al practicarla, empezamos a notar que los pensamientos surgen en nuestra mente, pero no necesariamente tenemos que aferrarnos a ellos o actuar en función de ellos. Simplemente los observamos como si fueran nubes que pasan por el cielo, sin juzgar ni involucrarnos demasiado con ellos. Así, entendemos que los pensamientos son solo eventos mentales que no definen quiénes somos, ni tienen poder sobre nuestra identidad, a menos que les otorguemos ese poder. Cuando logramos distanciarnos de nuestros pensamientos, las emociones que nacen de ellos pierden fuerza. Por ejemplo, si surgen pensamientos de inseguridad o autocrítica, en lugar de dejar que esos pensamientos se conviertan en una narrativa que nos define, podemos verlos como lo que son. Solo pensamientos transitorios. En ese momento la emoción de inseguridad o culpa pierde su poder, porque hemos separado nuestra identidad de esos pensamientos. Lección número 10. El aquí y ahora. Gran parte de nuestro sufrimiento emocional nace de la distracción mental entre el pasado y el futuro. Muchas veces nos vemos atrapados en arrepentimientos por lo que hemos hecho o dejado de hacer, o en ansiedades por lo que podría suceder. El pasado se convierte en un lastre de arrepentimientos, errores y recuerdos dolorosos, mientras que el futuro nos llena de miedos e incertidumbres sobre lo que está por venir. Ambos nos mantienen atrapados fuera del momento presente, robándonos la paz y la serenidad que podemos encontrar en el aquí y ahora. El aquí y ahora es un principio fundamental en muchas tradiciones espirituales, y su práctica nos invita a vivir plenamente en el momento presente, sin ser arrastrados por los remolinos de pensamientos sobre lo que ya pasó o lo que aún no ha sucedido. Al enfocarnos en el presente, comenzamos a liberarnos de las cargas emocionales innecesarias que arrastramos del pasado o que anticipamos del futuro. Cuando nuestra atención está anclada en lo que está sucediendo ahora, las emociones que nacen de pensamientos sobre el pasado o el futuro pierden su poder sobre nosotros. El arrepentimiento por el pasado es una forma de sufrimiento mental que nos hace revivir constantemente lo que ya no podemos cambiar. Podemos quedarnos atrapados en ciclos de culpa o remordimientos por decisiones que tomamos, olvidando que en el presente tenemos la oportunidad de actuar de manera diferente. La ansiedad por el futuro, por otro lado, es una preocupación constante sobre lo que no ha ocurrido y que, muchas veces, nunca ocurre como lo imaginamos. Al estar preocupados por lo que podría pasar, nos olvidamos de vivir con plena conciencia de lo que está ocurriendo ahora mismo. La práctica del aquí y ahora nos enseña a dirigir nuestra atención al momento presente, aceptando lo que es sin aferrarnos a lo que ya pasó, ni anticipar lo que aún está por venir. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades o la necesidad de aprender del pasado y prepararnos para el futuro, sino reconocer que solo el presente es real y es donde podemos actuar de manera efectiva. Al centrar nuestra mente en lo que estamos haciendo en este instante, ya sea hablando con alguien, trabajando, caminando o incluso respirando, nos damos la oportunidad de experimentar la vida de manera plena. Al integrar estas prácticas, puedes comenzar a experimentar un cambio profundo en tu manera de relacionarte con tus pensamientos y emociones. Al entender que la mente no es algo que se debe controlar de manera rígida, sino algo que se cultiva y se observa con compasión, puedes empezar a liberar el peso de las reacciones automáticas y emocionales. De esta forma, las emociones ya no son algo que te arrastra, sino una parte de tu experiencia que puedes observar y manejar con mayor claridad. Si estás buscando algo más que solo información general y deseas contenido realmente valioso y dirigido a tu progreso, nuestro canal de Telegram es el lugar donde debes estar. Este es un espacio único,
reservado solo para aquellos que están comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal. Si estás listo para acceder a contenido exclusivo que te impulse hacia el éxito, únete al link en la descripción.